Dice ejercicio. Calcular un área de una cierta región en el espacio. Dice calcular el área. Calcular el área de la parte de la esfera, de la parte de la esfera está x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 9, que queda, o que está dentro del paraboloide, que está dentro del paraboloide, bueno, dice x cuadrado más y cuadrado igual a 8z. Eso dice el ejercicio. Calcular el área de la parte de la esfera, que hay una frase bien clara. Dice que es parte de la esfera. Parte de la esfera. Tiene que ser esto con algunas otras cosas. Pero que está dentro de ese paraboloide. Uno podría dibujarlo, ¿no? Si uno lo quiere dibujar. Entonces tú tienes... Dibujémoslo aquí, a ver. Entonces que tú tienes la esfera, y cuadrado, igual 9. Bueno, el hemisferio superior nada más, ¿no? Entonces, te queda así, ¿no? Porque es parte de la esfera. Entonces aquí tú tienes, voy a dibujarlo así con otro color ahí. Dibujemos la esfera con otro color ahí. Aquí tengo la proyección en el plano. Aquí tendrías tú la esferita. El hemisferio superior. Ahí. Y eso tú lo cortas con ese paraboloide. Eso es un paraboloide, claro. Entonces voy a colocar con otro color verde. Bueno, hay una especie de simetría ahí. Entonces lo cortas ahí. Ahí. Entonces ahí tenemos un paraboloide. Evidentemente aquí lo voy a cortar. Entonces dice que la superficie S es parte de la esfera que está dentro del paraboloide. O sea, el cachito de arriba nada más. La superficie S sería esa, ¿no? Solamente forma parte de la esfera, pero que está dentro del paraboloide. Debería ser eso. Ahí. Y la coronita aquí. ¿Ok? En todo caso, si tú tienes... Vamos a ver qué es lo que pasa con la intersección de las dos figuras. Si uno ve la intersección de las dos figuras, cuando tengo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado vale 9, y al mismo tiempo tú tienes que el x cuadrado más y cuadrado igual a 8z, para ver qué es la proyección.
De aquí, ¿qué es lo que vas a obtener? Tú obtienes que, bueno, como el x cuadrado más y cuadrado es 8z, tú tienes 8z más z cuadrado, vale 9. De ahí tú despejas el z. Al despejar el z tienes dos posibilidades. Z es menos 9 o z vale 1. Bueno, z igual a menos 9 no lo vamos a considerar porque estamos considerando la parte de arriba nada más. Así que si tomas z igual a 1, por lo tanto, si haces z, la figura, la intersección va a ser z igual a 1. Y si dice que cuánto vale z igual a 1, es la parte que está aquí, ¿no? Si z vale 1, tú reemplazas, vamos a obtener que el x cuadrado más y cuadrado vale 8. Entonces sería la intersección. Ese sería el t, digamos, si tú quieres. Este que está acá, esto. Eso. Que lo puedas proyectar al eje XY. Lo puedo proyectar para ver cómo es tu figurita. Bien, pues entonces, ¿cómo te queda la superficie? Porque yo sé que es parte de la esfera, entonces tú puedes despejar z de aquí por pasar en forma explícita. Vamos a escribirlo aquí, ¿ah? Luego la superficie, luego la superficie, S, puede darse en forma explícita. Puede darse en forma explícita. O sea que yo puedo despejar la variable si tú quieres. Entonces z va a ser una función que depende de x y y. Y tengo que despejar el z nada más de aquí. Aquí despejo el z por la parte de arriba. Así que va a ser 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien digo. Raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. No se tiene despejado el z. Y esto xy va a estar en t, donde t, ¿qué es lo que va a hacer? Son todos los xy en R2, ¿cierto? Tal que el x cuadrado más y cuadrado sea menor o igual que 8. O sea, justamente en la región que está acá abajito. Menor o igual que 8. Así que esa sería tu parametrización. Por lo tanto, el área, si tú quieres, el área de la región S está dada por la integral, o sea, la curva T. Después tú tienes 1 más una raíz, 1 más df a de x al cuadrado, más df de y al cuadrado. df al cuadrado de xy. Sacamos la cuenta. Y la integral sobre t. Yo me dije, aquí está t. T es lo que aparece ahí, ¿no? Entonces tú calculas las derivadas parciales, ¿no? 1 más df de x, esa cosa puede quedar así, 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, todo esto elevado a un medio. Bien digo. Entonces al querer derivarlo, ¿cuánto te queda la derivada aquí? Es un medio de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado elevado a menos un medio. La derivada del argumento va a depender si es con respecto a x menos 2x. Entonces se cancelan estos dos y sería x partido por la raíz.
Eso debería ser, ¿ah? ¿Estoy bien? Sí, pero df de x va al cuadrado. Este es df de x. Eso va al cuadrado. ¿Y por qué el signo menos? Ah, no, signo menos aquí. Entonces tú lo escribes aquí nada más, ¿no? Entonces que escribes menos 2x. ¿Por qué digo 2x? Menos x no. Menos x dividido por raíz de 9 menos x cuadrado. Más eso, ¿por qué quería yo aquí el signo menos? Ahí. Después dice más, menos, ¿no? Df a de i. Y df a de i, aquí hay que colocar un i aquí. En menos i, partido por la raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, eso va al cuadrado, ¿no? Esto va al cuadrado. Y finalmente tú calculas dx de y, ¿no? Dx sí. Después vemos el orden. Termínalo, a ver. ¿Cuánto vinieron hoy día? 3. Apenas 3. Yarim, Alan y Cristian. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer, Juan? Bueno, habrá que integrar esto nomás para ver cómo se quedaría la integral. Esto es... hay que integrar sobre t. T es esta expresión. Bueno, vamos a bajar aquí por t. Y aquí va a quedar raíz de... ¿Conviene hacer eso, no? Sí, conviene. Bueno, 1 más x cuadrado dividido por la 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Después tendríamos más y cuadrado. Y abajito es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Todo esto bajo una raíz de x. A ver. ¿Está bien ahí? Está bien, está bien. Ajá. Bueno, si como tú tienes que integrar en t son todos los x y en R2 hasta que x cuadrado menos igual que 8, porque si tú calculas aquí, está integrando en t, y tengo un círculo, x cuadrado más y cuadrado igual a 8. Entonces tú quieres representarlo de forma sencilla, entonces lo representas paramétricamente en coordenadas polares, ¿no? Tú haces x igual, ¿dónde está? Hace x igual r coseno de teta. Hace igual r seno de teta. Donde el ángulo tiene que estar variando entre C2 pi.
El ángulo varía entre 2pi. Y el radio, ¿cómo variaría desde 0 hasta el tope arriba? Hasta raíz de 8, ¿no? Hasta raíz de 8. Claro, porque yo sé que el x cuadrado más y cuadrado vale r cuadrado. Si uno saca la cuenta. Entonces r cuadrado vale 8, por lo tanto r como máximo es raíz de 8. Así están variando. Así que tu superficie, usando coordenadas polares, es la integral. Ya. Bueno, la integral sobre t, pero t es integral de 0,2pi. Ahí está viendo el ángulo teta. El R lo varía entre 0 raíz de 8. Después aparece 1 raíz de 1 más aquí estoy, x cuadrado. ¿Cuánto sería 9 menos x cuadrado menos y cuadrado? ¿Cuánto es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado? Eso es 9 menos r cuadrado. Ya. Ya. Aquí puedo sumar las dos, ¿no? Claro, aquí puedo sumar estas dos. Las dos. Sería, claro, si sumo las dos, te da una raíz, y aquí te diría x cuadrado más y cuadrado. Y aquí sumo, y yo digo aquí 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Eso. Todavía tengo que decir t, ¿no? Todavía no he cambiado aquí, ¿eh? Todavía no he cambiado los límites de integración. Tengo que decir t. Sobre t nada más. Ay, se me quedó. Sobre t. ¿Está bien esa cuenta, no? Sí, porque estoy sumando estas dos. Ya. Ok. Entonces hacemos cambio de variables. Este es de x, y. Si hacemos cambio de variable, el ángulo varía entre 0 y raíz de 8. Entre 0 y 2pi, perdón. El ángulo varía entre 0 y raíz de 8. La raíz de 1 más, aparece x cuadrado más y cuadrado. Y x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. R cuadrado ahí. ¿Por qué apareció un 3? No sé por qué apareció un 3. Está bien. Y 9, ya sé por qué. Menos x cuadrado, el 9 menos x cuadrado más y cuadrado. Pero x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. 9 menos r cuadrado aquí arriba. ¿Qué más? Después hay un jacobiano que es r. Ese jacobiano. Después un de r y un de teta. Ahí está. Bueno. Igual la integral entre 0 y 2pi. La integral entre 0 y raíz de 8. Arreglémoslo un poquito aquí. Es 9, se cancela, me queda raíz de 9. Una sola raíz, creo, ¿no? Sí, una sola raíz.
la raíz de 9. Y abajito, 9 menos r cuadrado. Bien. 9 menos r cuadrado. Y aquí tiene que ir un dr de teta. La raíz de 9 es 3, así que me da 3 ahí nomás. Si finalmente te va a quedarte esto, 0,2pi. Aquí me falta un R, integral de 0 raíz de 8. 3R por la raíz de 9 menos R cuadrado. Y esto me da dr de teta. Hay que calcular es finalmente esa integral. Y esta integral es fácil porque esta es fácil en realidad. Y es fácil porque si tú haces el cambio de variable u igual 9 menos r cuadrado, tu du es menos 2r de r. Y el r de r es lo que aparece arriba, ¿no? Así que no hay ningún problema en hacerlo. Y eso me da 12pi. Eso como respuesta. Profe, Dime. me perdí en la parte en la que usted en el numerador puso 9. Ahí, en esa parte. Sí, en esa parte. Es que ya tiró. Atrás. Vamos, fue muy atrás. ¿Qué pasó? A ver, se mueve muy atrás. Aquí. Lo que pasa es que aquí aparece derivadas parciales de f o de x. ¿No? Y bueno, como está definido como 9 menos x menos y cuadrado elevado a un medio, si tú calculas la derivada parcial con respecto a x, es un medio, 9 menos x menos y cuadrado elevado a menos un medio por la derivada del argumento, menos 2x. Entonces te da, entonces se cancela. Menos x partido de la raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ese sería el df de x de aquí. Y el df de ahí parecido. Entonces aparece menos x cuadrado, o sea, x cuadrado. Y aquí la raíz de eso, que sería 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, nada más. Lo mismo pasa con este otro. Lo otro, ¿viste? Entonces saca factor común mínimo múltiplo, 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. El mínimo como múltiplo nomás. Y pasaste a darte x cuadrado más y cuadrado. Y abajito 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y porque si lo haces así, yo sé que si tú haces un cambio de variable como estas coordenadas polares, el x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Si x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Me aparece r cuadrado. Después dice 9 menos x cuadrado más y cuadrado. Por eso aparece r cuadrado abajo. Y después el r es el jacobiano. Ese, jacobiano. De r de teta. Sumo las dos nomás, saco factor común. Te darte 9. Porque aquí tengo que sumar estos dos nomás. Sumo y te da 9, raíz de 9. No sé si te lo ves. Espero que lo haya entendido. Sí, sí, ahora sí, profe, gracias. Ya. Eso es. Ya se pide el resultado. Y yo no lo he hecho, pero hay que hacer un cambio de variable, un simple cambio de variable nomás. Pero voy a repasar un poquito la materia que está en los apuntes. No voy a escribir mucho. Me interesa llegar a lo siguiente. Mira. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy?
Debe estar. Esta cosa, esto no debería estar aquí. Ahí están mirando los apuntes, ¿no? No. No, profe, se ve su pantalla de Zoom. Ya, entonces vamos a mirarlo. Ahora sí. ¿Tú miras los apuntes? Sí, ahora sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces me interesa que ustedes miren estos apuntitos aquí. Y vamos a dar una lectura rápida. Dice, borde de una superficie. ¿A qué se define como borde de una superficie? Dice que, aún sin una definición formal, la idea de borde de una superficie suave es intuitivamente clara. Claro, por ejemplo, si tú tienes la semiesfera que aparece aquí, porque la semiesfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado, con z mayor o igual que 0, o sea, la parte de arriba, entonces el borde es lo que te deja aquí abajito, ¿no? Ese sería el borde. O sea, en este caso sería la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, pero z igual a 0. Entonces se le llama borde de la superficie. Para ese ejemplo. O por ejemplo, si tú tienes ese cilindro que tienes dibujado ahí, dice el borde del cilindro, x cuadrado más y cuadrado, igual a cuadrado, con z variando entre menos 1 y 1. O sea, lo que aparece, este sería menos 1 y aquí tendrías 1. Entonces el borde está formado por dos bordes, uno que está arriba y uno que está abajo. Esos serían los bordes. Por eso que dice aquí que los bordes consisten de dos circunferencias. El x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, con z igual a 1, esa es la parte de arriba. Esa. Porque ahí te deja como un borde. Y x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, con z igual a menos 1, que está aquí abajito. Esa es la idea de borde de una superficie. Evidentemente, cuando tú tienes por ejemplo, una esfera, es como una pelota, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Eso no tiene borde. ¿No? Eso no va a tener borde. Hay una definición formal de borde, pero yo no lo voy a dar. Lo vamos a quedar con la definición intuitiva de borde. Lo que está acá abajito es la definición intuitiva, pero no lo voy a dar. Ahora bien, todo punto del borde de una superficie, S que es R de T, debe ser de la forma X0, que es R de U0, B0, donde U0, B0 pertenece a la frontera de T. Se lleva frontera en frontera. Sin embargo, un punto de la frontera de T no necesariamente se aplica en el borde de S. Bueno, definiciones nada más. Todo punto del borde de una superficie debe ser de esa forma. Donde U0 y U0 están en la frontera de T. Ahora bien, vamos a ver si diríamos que una superficie S es cerrada, si ella no tiene borde, como la esfera, por ejemplo. Si no tiene borde. En este caso, el delta S vale vacío. Así, por ejemplo, la esfera es una superficie cerrada. No tiene borde. Vamos a leer nomás. Dice que el complemento de una superficie cerrada S, R menos S, consta de dos conjuntos abiertos. Uno acotado y otro no acotado. Sí, el conjunto acotado es el interior, está en el interior, y el no acotado está en el exterior de la superficie. Sí, estamos bien, una superficie que fuera cerrada. Ahora bien, un vector normal a una superficie cerrada S es una
normal exterior a S si apunta hacia el exterior de S. Y es una normal interior a S si apunta hacia el interior de S. No sé si lo ven eso. No tengo una superficie cerrada. ¿Cierto? Como que no tengo una... Esto tiene una... Aquí no se puede rayar, ¿eh? Debería poder rayarse. Bueno, no importa. Son definiciones nada más. Después hablamos de superficies que son seccionalmente suaves. Dice que si S1, S2 hasta SK son superficies suaves, que satisfacen las siguientes propiedades. Cada uno de los bordes de ella, cada uno de los bordes, intersectan al menos uno de los otros bordes en curvas seccionalmente suaves. Por ejemplo, piensa en este cubo aquí. Entonces, claro, un borde de arriba, perdón, una superficie de arriba, va a intersectar a la otra en los bordes. Claro, en los bordes. Dice que ningún par de entre las superficies S1 hasta SK tiene puntos en común que no son bordes, claro. Siempre se da una intersección del plano de arriba con el de abajo y va a ser un borde cuando tengo este cubo. Entonces, cuando ocurre eso, entonces decimos que S1, S2 hasta SK forma una superficie que es seccionalmente suave. Con S, con secciones suaves, S1, S2 hasta SK, y vamos a escribir S como la suma de todo esto. Y aquí un ejemplo típico es del cubo. Dice, el cubo es una superficie seccionalmente suave, con 6 secciones suaves. Si ustedes miran las 6 secciones, hay 6 secciones. Y es una superficie cerrada, ¿no? O sea que no tiene borde, ¿eh? Por ser una superficie cerrada. No tiene borde, lo que sí tiene secciones S1, S2 que lo acompañan, que lo componen. Pero toda superficie cerrada no tiene borde. Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo, donde la superficie está comprendida por el hemisferio superior, y cuadrado más x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1 con z positivo, ahí está. ¿Está? Y el cilindro x cuadrado más y cuadrado con z negativo hacia abajo. Entonces que deja abierta la parte de abajo nada más. Esta es una curva, una superficie no cerrada. La frontera, perdón, el borde de esta superficie es la circunferencia que está acá abajito. Esa. Bueno, se dice que se define el área de una superficie. Se define el área de una superficie seccionalmente suave como el área de cada una de ellas. Entonces, si uno puede determinar el área sin ningún problema, ¿no? Yo no quería escribirlo eso. Sí me interesa definir aquí lo que se llama integral de superficie de un campo escalar. Dice que si uno tiene una superficie S, una superficie suave, que tiene una representación paramétrica T, R, digamos que va de T en R3, y vamos a suponer también que F es un campo escalar continuo sobre S. Entonces la integral de superficie de F sobre S se representa mediante este símbolo que aparece aquí y se define por esa integral que aparece ahí. O sea, la integral de superficie de un campo escalar, F es un campo escalar, va a ser la integral doble, el lado derecho va a ser una integral doble.
Tengo que integrar sobre T. T es donde yo estoy formando mi parametrización. Evalúo F, mi parametrización. Y lo voy a multiplicar por la norma del producto vectorial. Y esa sería la definición de integral de superficie. Ahora bien, si S es la suma de esta K hasta acá, es una superficie extremadamente suave, entonces la integral de S va a ser la suma de cada una de las integrales que la componen. Y la integral sobre S1 de S, la integral sobre S2 de S, y la integral sobre la SK de S. Uno hace la suma nada más. Además que hay que tener presente que esta integral que aparece aquí es independiente de la parametrización. Lo mismo cuando uno calcula integral de línea. Cuando uno calcula integral de línea es independiente de la parametrización de la integral de línea. Aquí va a ser independiente de la parametrización que uno haga de la superficie S. Por eso es que está esta observación. Esta integral sobre un campo escalar es independiente de las infinitas parametrizaciones que podemos hacer a la superficie S. Eso es a lo que se refiere. Y después, si F vale exactamente igual a 1, entonces me va a dar el área de la superficie. Entonces se pide aquí un ejemplo. Lo vamos a hacer acá en pizarra. Se pide como un ejemplo. Lo vamos a hacer con calma para que se entienda. O sea, necesito calcular, dice, un ejercicio. Un ejemplo. Calcular la integral sobre una superficie S, y aquí lo vamos a colocar 1 más Z de S, donde la superficie S es el hemisferio, Z igual raíz de 1 menos X cuadrado. Menos X cuadrado. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es parametrizar. Bueno, Z es el hemisferio. ¿Eh? Y los hemisferios nosotros lo hemos parametrizado. Entonces, este S lo habíamos hecho alguna vez. ¿Eh? Este S corresponde a la semiesfera. Claro, porque una semiesfera centrada en el origen en el origen 0, 0, 0 con radio 1. Con radio 1. Y sabemos que una parametrización de S, una parametrización es, bueno, una X y Z, que va a ser el R, que depende de U y de B. Hay que usar coordenadas, nosotros lo habíamos hecho, ¿eh? Hay que usar coordenadas cilíndricas. Yo lo había hecho con calma, lo hice con bastante calma en realidad. Ahí le dije cómo varían los ángulos, qué sé yo.
Pues ahora yo se lo voy a darlo nomás. Lo vamos a usar nomás. Es coseno de U. Uno sabe lo que es el ángulo. El coseno de B. Yo sé qué ángulo corresponde. Ese también es otro ángulo. Después tú tienes seno de U, coseno de B. Y después tienes seno de B. Entonces sería la parametrización usual del hemisferio superior. Y aquí, si como es el hemisferio superior, V, ¿dónde varía? Son ángulos estos que están aquí. Bueno, varía, el U varía entre 0 y 2pi. Y para tener el hemisferio superior, el otro B, el ángulo B, tiene que variar entre 0 a pi medio. Por favor, repasen cuando hicimos los calculitos estos. ¿Eh? Si es así, yo tengo el hemisferio superior. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito calcular el producto vectorial fundamental. La norma, en realidad. Necesito calcular el producto vectorial fundamental. Lo vamos a hacer aquí. Necesito calcular aquí cuánto vale dr a de u cruz dr de b. Si sacamos la cuenta, es un producto vectorial fundamental. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, aquí está el i, ahí está el j, y ahí está el k. Entonces, el dr con respecto a la variable u. Ahí está. Eso lo derivo con respecto a la variable u. Si me ayudan. Lo derivo con respecto a la variable u. Sería menos seno de U, coseno de B. Sí, eso. Entonces tendría que tú tienes que colocar menos seno de u, coseno de b. Esto se hace una vez en la vida. ¿Eh? Después no lo hacemos más. Después, ¿qué necesito? Necesito, bueno, dr de u, ¿eh? dr de u. O sea, esto tengo que derivarlo con respecto a la variable u. Entonces me da coseno de u, coseno de b. Vale, coseno de u, coseno de b. Coseno de u, coseno de b. Después, ¿qué tenemos? Esto de aquí hay que derivarlo con respecto a la variable u. No hay variable u, por lo tanto te da 0. Ahí es 0. Bien. Ahora necesito la otra componente, dr a de b. O sea, la primera componente lo derivo con respecto a la variable b. Con respecto a la variable b. Ahí está b. Entonces tendría que colocar seno de b ahí, ¿no? Seno de b. Entonces menos coseno de u. Menos coseno de u. Y aquí tendría que colocar seno de b. Por favor, que no tengo que equivocarme, ¿ah? ¿Eh? Ya, esto tengo que derivarlo con respecto a la variable b. Si lo derivo con respecto a la variable b, es esto lo que tengo que ver. La derivada de coseno de b, menos seno de b. Ah, aquí me equivoco. Sí, menos seno de b. Entonces, el menos seno de u tendríamos aquí. Menos seno de u, seno de b. Si me equivoco me dicen, ¿ah? Y finalmente la última componente tengo que derivarla con respecto a la variable b. Y por lo tanto tendría que ser coseno de b. Este es coseno de b. Bien, pues. Sacamos la cuenta. Lo posicionamos aquí. Eliminamos esa fila, esa columna. Y me va a quedar esto de acá. Si es así, me va a dar coseno de u. Bien, coseno de u. Coseno de b cuadrado. Coseno cuadrado de b voy a escribir ahí. Y todo esto por i. Me posiciona aquí ahora. Elimino eso y elimino eso.
me va a dar, si me posiciono aquí, elimino eso y elimino eso. Me va a quedar esto con esto, ¿no? Con signo menos, sí. Entonces voy a colocar un signo más aquí. Ya no importa. Bueno, multiplicar los dos. Un signo menos, hay un signo más entonces. Claro, seno de U. Me va a dar un seno de U. Por coseno cuadrado de B. Coseno cuadrado de B. Y todo esto por J. Y finalmente, tengo que eliminar esa, lo elimino con eso. Y te darte estos productos que están aquí. Claro. Entonces, ¿cómo me quedaría? Estoy posicionado aquí, elimino eso, y elimino eso, y elimino eso. Te darte todo lo de ahí. Entonces, eso con eso es seno cuadrado de U. ¿Por qué no lo quiero otra cosa yo? Claro, elimina eso, elimina eso. A multiplicar, te darte seno cuadrado de U por coseno de B. ¿Por qué me da eso? De aquí. Porque me va a dar este determinante, aquí. Lo voy a sacar de ahí mejor. Elimino eso, elimino eso. Entonces, darte menos seno de U, coseno de B. Después coseno de U, coseno de B. Después, menos coseno de U, seno de B. Y el otro es menos seno de U por seno de B. ¿Cuánto te queda ese determinante? Porque tenemos que multiplicar este por este. Se multiplica este por este. Te da seno cuadrado de U. Y coseno de B. Y seno de B. Después tenés que restar. Producto de los dos. Y restar significa sumar en realidad. Pero esto con esto te va a darte coseno cuadrado de U. Y multiplico a coseno de B a seno de B. Entonces, si uno saca factor común, aquí, coseno de B, seno de B, esta cosa te da seno cuadrado de U, ahí está, más coseno cuadrado de U. Y esa cosa vale 1, ¿no? Y por eso que aquí voy a escribir simplemente ahí, coseno de B, seno de B. Si esta cosa hay que hacerla una sola vez, ¿no? Ahí está hasta la parte para que se den cuenta. Está multiplicado por un K, ¿no? Yeah. Entonces, tú puedes sacar factor común, coseno de B. Ya, voy a sacar factor común, coseno de B. ¿Factor de qué? Mira. El coseno de U por coseno de B.
por I. Y acá, más seno de U, coseno de B, por J. Y finalmente más, como estoy sacando factor con coseno de B, seno de B, por K. Porque si yo saco factor común, esto es exactamente igual a coseno de B por R de V. Y esa es una cosa que te da siempre. R de V. Si yo saco la cuenta, ¿qué es lo que es R de V? Claro, R de V. Exactamente. Así que el producto de vectorial fundamental, por lo tanto, el producto vectorial fundamental, el de R, cuando tiene una esfera, de R de U, cruz de R de B, eso te da de coseno de U por R de V. Bien. Así que si tú calculas la norma de esto, porque eso es lo que tú querías, la norma de esto que está ahí siempre es verdad. Por eso que uno lo quiere hacer, por eso es lo que he expresado así. Cuando tengo una esfera, siempre voy a tener eso. Así que uno lo usa nada más. De aquí para adelante uno lo usa. Entonces, el de R de U, cruz de R de B, si uno calcula la norma de eso, en la norma de todo esto, pero la norma de eso va a ser coseno en valor absoluto, coseno de B, por la norma de R de V. Pero para mi caso, la norma de V, estoy llegando a una circunferencia de radio, estoy llegando a una esfera de radio 1. ¿Ah? Aquí yo tengo que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado vale 1. Y la norma te da todo esto. Así que te da 1 la norma. Así que esto te da simplemente coseno de B en valor absoluto. Porque esto vale 1. Y eso es coseno de B. Porque B está variando entre menos pi medio y pi medio. Bueno, finalmente tú tienes que tu integral, la integral sobre la superficie S de 1 más S de S, eso es lo que queríamos calcular. Bueno, va a ser la integral sobre T de F evaluado en R de V por la norma de esta cosa. Cruz de R de V. De V. Y tú sabes que esa norma vale 1. Ah, no, la norma vale coseno de B. Así que, si ustedes sacan la cuenta, tú integra bueno. Bueno, calculamos la integral. Es la integral, entonces, entre 0 y 2pi. Después tú integras de 0 a pi medio. Y evalúan la f, evaluaban eso. Uno se puede darse cuenta que esto es 1 más coseno, más seno de b. Habrá que sacar la cuenta aquí, seno de b. Y esto que está aquí,
el coseno de B. dv. Así que finalmente tienen que calcular esta integral. Esa. Y esa es sencilla calcularla. Bueno, la respuesta, se lo dejo aquí, es 2pi. 3pi, perdón. Ahí se lo dejo de tarea. Para que lo respondan a esa. Ahí está. Entonces aquí tengo integrales de superficie para un campo escalar. Ya vamos a ver más adelante integrales de superficie para campos vectoriales, ¿no? Voy a dejar de grabar aquí. Se me fue. ¿Estaban copiando? No quería eso. Detener grabación.